Rusia pudo haber aplicado el pánico y terror, que era la doctrina militar de la OTAN y Estados Unidos, que le aplicaron a Irak, por ejemplo, donde iba la Fuerza Aérea estadounidense y aliada y destrozaba todo lo que hubiera en pie para generar un colapso en el enemigo. Rusia no lo ha hecho. No ha hecho un ataque en alfombra, bombas termobáricas sobre Kiev, no ha hecho un ataque masivo a la población de pánico y terror, ha hecho ataques selectivos a la infraestructura ucraniana, sí, para debilitar el esfuerzo de guerra ucraniano, pero no ha llegado a esos extremos. Europa está cayendo ya en delirios francamente penosos, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, Clausewitz decía, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Quiere decir que toda guerra debe tener una dirección racional, una dirección política, con objetivos claros para saber cuándo empezar y cuándo terminar una guerra. Cuando ese mando político es sustituido por un mando irracional que se guía solo por el odio, que se guía solo por la soberbia, es cuando se cometen los peores errores. O estás conmigo o estás contra mí. No, esto es una guerra de buenos contra malos. Y por supuesto yo soy el bueno, el otro es el malo. Y hay que destruirlo, y hay que acabarlo. Y ese no puede gobernar y no debe gobernar nunca. Solo yo. Ese es el pensamiento estúpido que nos han vendido estas élites de izquierda y derecha a lo largo de los años. Lo sufrimos en la Guerra Fría 1.0 y lo estamos sufriendo en esta época, donde en las redes sociales es una guerra de narrativas, donde no hay lugar para pensar distinto, para la neutralidad, para las posiciones de centro. A comienzos de marzo de este año 2024, la situación en el frente ucraniano es la siguiente. A la caída de Avdiivka, los rusos avanzan lento pero seguro a lo largo de 5 ejes de avance. Las tropas ucranianas desmoralizadas retroceden. Esto, por supuesto, ha hecho saltar todas las alarmas en el occidente colectivo, ha hecho que se genere el pánico, a tal punto que el presidente francés Emmanuel Macron salió a declarar que Occidente bajo ningún concepto va a permitir una victoria rusa. Además, declaró que Francia está dispuesta a enviar en el corto plazo tropas del ejército francés en apoyo de su aliado ucraniano. Asimismo, Rusia contestó filtrando una serie de audios del alto mando militar alemán en el cual se demuestra que Alemania se estaba preparando para enviar misiles de crucero Taurus a Ucrania para que ésta destruya el puente sobre Crimea. ¿Significa toda esta guerra de declaraciones una escalada del conflicto a que éste se convierta abiertamente ya en una guerra mundial? En este video vamos a analizar justamente eso, qué hay de cierto, de falso detrás de todas estas declaraciones y si esto significa que estamos al borde de un apocalipsis nuclear. Quédate y te cuento más. Para poder entender el por qué Europa, Occidente, Estados Unidos se están comportando como se están comportando de una manera tan cínica, de una manera tan abiertamente hostil a Rusia en esta guerra, tenemos que entender, digamos, esa nostalgia imperial que tiene Occidente del mundo unipolar que tuvo en los años 90, quizás hasta los 2000, y que perdió definitivamente en los 2010. Entonces, no se resignan a haber perdido el poder absoluto que detentaron. Es decir, a la caída de la Unión Soviética en el 91, Estados Unidos y Occidente se convirtieron en el único centro de poder del mundo. El G7 dictaba las reglas del mundo, el famoso orden basado en reglas, que reemplazó y sustituyó al derecho internacional. La ONU se convirtió en simplemente una fachada. Entonces, este statu quo privilegiado que gozó Occidente durante más de 20 años, pues no se resignan a que se haya acabado, no se resignan, están en negación, no quieren entender, no quieren ceder y por eso es que se comportan como se comportan, ya abiertamente, digamos con descaro, como enemigos de Rusia. Es decir, esta guerra ya se cayeron las caretas, las máscaras, dejó de ser, o sea, ya se perdieron las apariencias, ya dejó de ser una guerra por la libertad de los pobres ucranianos contra el tirano ruso y se ha convertido en una guerra por poderes en la cual Lloyd Austin, el secretario de Estados Unidos, declaró que esta guerra es para debilitar a Rusia. Macron está hablando de mandar soldados y que no se puede permitir una victoria rusa. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mi querido amigo? Es decir, Occidente abiertamente se está declarando enemiga de Rusia. Eso es un casus belli en toda regla. Entonces, ya está muy claro que el papel de Ucrania es el de un pobre peón en el tablero de ajedrez que se está siendo sacrificado en el altar de los intereses egoístas de Occidente, que no quiere tolerar un mundo multipolar en el cual hayan zonas liberadas de su dominio y que se hayan atrevido Rusia y China
a resurgir. Por eso vimos la guerra arancelaria, la guerra de los chips, las sanciones a las tecnológicas chinas, es decir, todo el saboteo al desarrollo chino. Por eso estamos viendo la guerra proxy, tanto en Siria como ahora en Ucrania. Entonces, ¿de qué estamos hablando, mi querido amigo? O sea, realmente ya estamos a un paso nada más de que sea una guerra europea abierta en toda regla. Muy bien, para terminar de entender todo este comportamiento histérico de Occidente, hay que tomar en cuenta la situación en el frente. A la caída de Advinka, Ucrania evidenció una carencia total de recursos. Recursos que empezaron a faltar desde el verano pasado a raíz de su fallida contraofensiva el año pasado y a raíz de los problemas en Gaza, donde Occidente empieza a priorizar el frente, digamos, de Israel como aliado más estratégico y también empieza a perder interés en el frente ucraniano, porque pues detecta corrupción, detecta incapacidad ucraniana en la gestión de recursos y por lo tanto pues siente que Ucrania es un caso perdido, es un pozo sin fondo donde los financiamientos occidentales se pierden. Por eso los republicanos han bloqueado el envío de 60.000 millones a Ucrania, que todavía está en debate, y los europeos no consiguen suplir la falta de municiones a Ucrania. Entonces por eso Ucrania en este momento adolece sobre todo de municiones para responder a la masiva artillería rusa, refacciones para sus armas y le faltan pues soldados por las tremendas pérdidas que tuvieron los ucranianos en su contraofensiva y eso hace que ahora los rusos han tomado la iniciativa, están avanzando en la zona de Advinka, de Kharkov, de Robotino, Zaporilla y entonces empieza el frente ucraniano a colapsar sus líneas defensivas y esto ha hecho saltar por eso todas las alarmas en Occidente porque temen que Rusia esté cerca, muy cerca de capturar Kharkov y Odessa, que sería un golpe tremendo a la moral del pueblo ucraniano y este drama que vive dicho sufrido pueblo. Ahora analicemos por qué razón Europa está amenazando con enviar soldados al frente ucraniano. Y no solo se trata de falta de personal para Ucrania, recordemos que Ucrania perdió 1/3 de su población a raíz de la guerra, muchos huyeron, producto de la devastación, y de los 26-27 millones de ucranianos que quedaron en el país, por todas las pérdidas que han habido de más de 500.000 de soldados ucranianos ya perdidos, se le está haciendo muy difícil compensar nuevos reclutas. Pero no solamente se trata de eso, de apoyar al aliado. Europa está cayendo ya en delirios francamente penosos. ¿Por qué? Porque, a ver, Clausewitz decía, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Quiere decir que toda guerra debe tener una dirección racional, una dirección política, con objetivos claros para saber cuándo empezar y cuándo terminar una guerra. Cuando ese mando político es sustituido por un mando irracional que se guía solo por el odio, que se guía solo por la soberbia, es cuando se cometen los peores errores. Si Europa cometiera la tontería, la idea loca de enviar a sus jóvenes a morir por Ucrania en el frente ucraniano, ¿tú cuánto crees que soportaría el público europeo las semejantes pérdidas que llegarían? Cuando empiecen a llegar los miles de jóvenes europeos a sus países de vuelta en bolsas negras, muertos o heridos o lisiados, ¿cuánto crees que demoraría el público europeo en ya decir basta a esta guerra? No tenemos por qué morir por un país que ni siquiera lo tenemos cerca. Entonces, realmente por eso digo que es una propuesta delirante, pero nos demuestra el mando irracional que está teniendo en este momento la fuerza militar occidental. Y a todo esto, ¿cómo ha respondido Rusia a estas amenazas, a estas bravuconadas? Putin salió hace unos días atrás en el Congreso de la Federación a hacer las siguientes declaraciones, que él reconoce que efectivamente si la OTAN combina sus ejércitos y deciden atacar a Rusia convencionalmente, efectivamente Rusia se vería superada, no tiene la cantidad de soldados ni armas que podría acumular la OTAN contra ella. Sin embargo, Putin recordó o le recordó al liderazgo occidental que Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del mundo y que la respuesta rusa a un ataque de la OTAN no sería convencional, sería nuclear. Entonces de poco le va a servir a la OTAN enviar a sus tremendos ejércitos a la frontera rusa, que Putin con una serie de bombas nucleares tácticas los borraría del mapa. Muy simple. Entonces Putin ya estableció la línea roja. Si Occidente se atreve a cruzarla y envía soldados descaradamente al frente ucraniano, Putin se va a ver obligado a usar sus armas nucleares tácticas para equilibrar la balanza. Y seguramente también los aliados rusos, Irán y Norcorea, con mucho gusto enviarían sus tropas también al terreno ucraniano, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto se convertiría en una guerra mundial abierta, mi querido amigo. Esto es así. Así que esa es la situación al día de hoy.
Y toda esta escalada, posible escalada de envío de tropas europeas a Ucrania para pelear por Ucrania, respuesta rusa con ataques nucleares tácticos a esas fuerzas para equilibrar la balanza, podría derivar en una guerra mundial abierta de ataque nuclear masivo entre las potencias. Mi querido amigo, la genialidad e inteligencia humana va de la mano de la estupidez humana y todo es posible. La maldad existe y la estupidez también. Todo es posible en este mundo y en esta guerra. Ahora, por el bando ruso se puede comparar, ¿no? Vaya diferencia. Rusia pudo haber aplicado el pánico y terror, que era la doctrina militar de la OTAN y Estados Unidos, que le aplicaron a Irak, por ejemplo, donde iba la Fuerza Aérea estadounidense y aliada y destrozaba todo lo que hubiera en pie para generar un colapso en el enemigo. Rusia no lo ha hecho. No ha hecho un ataque en alfombra, bombas termobáricas sobre Kiev, no ha hecho un ataque masivo a la población de pánico y terror, ha hecho ataques selectivos a la infraestructura ucraniana, sí, para debilitar el esfuerzo de guerra ucraniano, pero no ha llegado a esos extremos. Porque los rusos son conscientes que esto es una especie de guerra civil. Los ucranianos son sus parientes, sus primos, sus tíos, sus hermanos. Y lo que Rusia está pensando es en la paz después de la guerra. No quiere que queden heridas tan abiertas. Entonces, esa es la situación. Putin ha hecho un manejo muy racional de la fuerza, muy conteniendo su capacidad, un manejo estratégico para no excederse, para dejar abierta las puertas de la negociación. Inclusive en la entrevista a Tucker Carlson, Putin menciona esa posibilidad, dice, nosotros estamos abiertos, siempre ha estado Rusia abierta a la negociación, tanto en marzo del 2022 en Estambul, como ahora en febrero del 2024, siempre Putin ha estado abierto a la negociación, lógicamente salvaguardando los intereses rusos, ¿no? Con condiciones rusas, obvio, pero Europa no quiere saber nada de eso, porque Europa, Occidente, vio la posibilidad, la oportunidad de debilitar a Rusia y eso es lo que están tratando de hacer. Entonces, por el lado europeo yo veo un manejo, emocional, emotivo, digamos, desde el odio, desde la soberbia, y eso no vaticina cosas buenas, mi querido amigo. La historia está plagada de guerras locas y estúpidas. Entonces, y hoy en día tenemos el botón nuclear que está sobre nuestras cabezas. Dios quiera que no se llegue a esos extremos, pero nada se puede descartar en esta vida y en esta guerra, mi querido amigo. Esperemos que no se llegue a esos niveles. ¿Y Latinoamérica qué lecciones puede sacar de toda esta tragedia ucraniana? En Latinoamérica también hemos vivido y estamos viviendo etapas de polarización. ¿Cuántos Zelenskis hemos conocido en Latinoamérica? Que vienen a hablarnos desde el odio, desde el fanatismo, desde la intolerancia, desde que tienes que odiar al otro que piensa distinto. O estás conmigo o estás contra mí. No, esto es una guerra de buenos contra malos. Y por supuesto yo soy el bueno, el otro es el malo. Y hay que destruirlo, y hay que acabarlo. Y ese no puede gobernar y no debe gobernar nunca. Solo yo. Ese es el pensamiento estúpido que nos han vendido estas élites de izquierda y derecha a lo largo de los años. Lo sufrimos en la Guerra Fría 1.0 y lo estamos sufriendo en esta época, donde en las redes sociales es una guerra de narrativas, donde no hay lugar para pensar distinto, para la neutralidad, para las posiciones de centro. Tienes que estar con uno o con otro, siendo peón o lacayo de estas potencias extranjeras. Es decir, estos Zelenskis que nos han gobernado y nos siguen gobernando, nos siguen vendiendo el humo y la payasada de siempre. Por eso, mi querido joven en Latinoamérica, te invito a pensar distinto. Dejemos de lado esos cuentos y pensemos distinto. Aprendamos de lo que funciona. Ahí tenemos el ejemplo asiático. Ellos están avanzando con comercio, con industria, con tecnología, en paz, se están desarrollando. ¿Y nosotros cuándo? Cuando dejemos de comer ideologías, cuando dejemos de ser tan dogmáticos, tan maniqueos. Ese día Latinoamérica cambiará. Entonces, por eso, mi querido joven, tú tienes que cambiar ese chip, pensar diferente y aprender de lo que funciona. Aprender de eso, estudiarlo, adaptarlo a nuestra realidad para que tengamos un futuro diferente. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Estamos viendo una nueva etapa en la guerra en Ucrania, una escalada europea que puede llevar esto a una guerra abierta entre las potencias de Occidente y Rusia. ¿Es posible que Occidente cometa la locura de enviar tropas al teatro ucraniano? Sí es posible. Y la respuesta rusa será nuclear, ya lo ha dicho Putin, ya puso la línea roja. Esto porque el manejo de la guerra por el lado ruso es político, pero por el lado occidental está manejado desde el odio y la soberbia. El occidente que se resiste a entender que el mundo cambió, el mundo unipolar se acabó, hay nuevos puntos de poder, centros de poder en el mundo, China, Rusia, BRICS, y que pues tienen que tomarlos en cuenta y tienen que aceptar una nueva paz negociada como fue la paz de Westfalia, por ejemplo.
Entonces esperemos que prime la razón y que esto no escale a una guerra nuclear abierta, que siempre está dentro de las posibilidades, porque la inteligencia humana siempre va de la mano de la estupidez y el ego. Esperemos que no sea así por el bien de todos. En Latinoamérica, ¿qué lección debemos sacar? Que nosotros ya vivimos una etapa de Zelensky, que al igual que Zelensky hipotecó a su pueblo en intereses extranjeros y lo ha hecho vivir este drama, nosotros ya tuvimos nuestros Zelensky en Castro, en Chávez, en Pinochet. No escuchemos a estos locos de izquierda y derecha que siempre nos venden el mismo cuento, de buenos contra malos, o estás conmigo o estás contra mí, y que cuando ellos gobiernen Latinoamérica va a estar mejor. Puras mentiras, 200 años de fracaso lo demuestran, pura mentira. Mi querido joven en Latinoamérica, ya no comas esos cuentos de estos payasos fracasados. Necesitamos pensar diferente, menos ideología, menos dogmatismo y más ciencia, más pragmatismo. Eso necesitamos. Aprendamos de Asia, que lo está haciendo muy bien, se están desarrollando con ciencia, tecnología, comercio. Ahí tenemos el ejemplo asiático para estudiarlo, adaptarlo, aprender de él. Confío en que eso puede funcionar en nuestra Latinoamérica. Participa en política, pero antes prepárate para ofrecerle a nuestra Latinoamérica experiencia y conocimiento. Confío en ti. Y si coincides con nuestro mensaje de centro, de neutralidad, no alineado, pro interés de Latinoamérica, por favor te pido, ayúdame a compartir este mensaje con por lo menos 5 personas de tu entorno para que esto llegue a más personas y rompa la censura de redes. Confío en ti. Espero tus comentarios abajo. Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad y pragmatismo para ser grandes.